unos días el mundo fue testigo de un despegue que va a reescribir las reglas de la física y del transporte humano. El primer Airbus A350-1000 Ultra Long Range. A simple vista parece otro bimotor de cabina ancha, pero en sus entrañas de fibra de carbono esconde un secreto de ingeniería monumental, logrando lo que hasta hace poco era una herejía aerodinámica: volar más de 22 horas ininterrumpidas sin penalizar la carga de pago. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo logró Airbus hackear la ecuación de peso y empuje? ¿Qué oscuros y fascinantes experimentos médicos y neurológicos han tenido que hacer con pilotos y pasajeros para garantizar que el cuerpo humano pueda soportar 22 horas de encierro a 40.000 pies? Y lo más importante, ¿cómo es por dentro esta fortaleza voladora diseñada para que no te vuelvas loco? Hoy vamos a hacer la radiografía técnica, médica y corporativa definitiva de la máquina que va a cambiar para siempre la forma en que el ser humano viaja por el mundo. ¿Quieres saber cómo Airbus y una aerolínea australiana están cambiando el mundo? Quédate hasta el final de este video para conocerlos. Para entender esta historia tenemos que irnos hasta la Segunda Guerra Mundial y cómo unos pioneros visionarios de la única aerolínea del mundo que jamás ha tenido un accidente aéreo lograron lo impensable. Y es que durante la guerra, cuando Singapur cayó ante el Imperio japonés, la vital conexión entre Reino Unido y Australia se rompió por completo, quedando el gigantesco país de Oceanía incomunicado y, lo más peligroso, a la merced de Japón, que cada día avanzaba más a lo largo del Pacífico. Qantas, la aerolínea de bandera de Australia, diseñó un plan tan aterrador que la propia autoridad aeronáutica australiana consideraba una locura. Una ruta directa sobre el Océano Índico, desde Perth al oeste de Australia hasta la bahía de Ceylon, en el territorio de lo que hoy en día es Sri Lanka, donde conectarían con los vuelos de BOAC hasta Londres. La ruta era vital para las comunicaciones de guerra y para el tráfico de diplomáticos y personal VIP. El vuelo era tan largo, de más de 28 a 32 horas a una velocidad agónica de 200 km por hora, que los pasajeros a bordo y la tripulación veían salir el sol 2 veces durante el mismo viaje. Por eso, los bautizaron como los vuelos del doble amanecer, The Double Sunrise. A los pasajeros se les entregaba un certificado secreto, felicitándolos por haber sobrevivido a la prueba de resistencia aeronáutica más extrema de la época. ...74 años después, en 2017, el entonces CEO de Qantas, Alan Joyce, subió a un escenario y lanzó un desafío público que dejó a la industria paralizada. Retó directamente a las dos potencias globales, Boeing y Airbus, a construir un avión capaz de volar con carga útil completa, es decir, pasajeros y equipaje, desde Sydney hasta Londres y desde Sydney hasta Nueva York sin escalas. Joyce bautizó este desafío corporativo como Project Sunrise, en honor a esos míticos vuelos de los hidroaviones Catalina. La premisa era sencilla en papel, pero una pesadilla termodinámica en la realidad. Qantas quería un avión que pudiera volar más de 21 horas seguidas, enfrentándose a los poderosos vientos en contra del jet stream, llevando a más de 200 pasajeros y que al llegar a su destino aún tuviera las reservas de combustible legales requeridas para frustrar el aterrizaje y volar a un aeropuerto alterno. Boeing respondió al llamado con su prometedor pero retrasado 777-9X. Airbus puso sobre la mesa una variante ultraligera de su exitoso A350-1000. La batalla técnica duró 2 años. Boeing argumentaba que la inmensa cabina del 777X ofrecería más comodidad, pero los constantes retrasos en la certificación de sus motores GE9X y los problemas corporativos en Seattle empezaban a pesar. Airbus, en cambio, tenía un avión que ya volaba y que ya había demostrado una fiabilidad impresionante. A finales de 2019, Qantas tomó su decisión. Airbus había ganado el contrato del siglo. El arma elegida, el Airbus A350-1000 Ultra Long Range. Pero este no sería un A350 cualquiera. Para cumplir con las exigencias del Project Sunrise, Airbus tuvo que alterar la arquitectura interna de la aeronave de una manera brillante y verdaderamente arriesgada.
Y es que si miras un A350.000 de Qatar Airways y luego miras el futuro A350.000 de Project Sunrise, por fuera se verán idénticos. La misma envergadura, el mismo fuselaje de fibra de carbono, los mismos winglets curvos, pero por dentro, el avión de Qantas es completamente diferente. El primer obstáculo de un vuelo de 17.000 kilómetros no es el espacio, es la relación peso y empuje. El combustible pesa. Para llegar más lejos, necesitas más combustible. Pero al cargar más combustible, el avión pesa más, lo que significa que los motores tienen que quemar más combustible simplemente para levantar ese peso adicional. Para romper esta paradoja, Airbus tuvo que hacer dos modificaciones masivas a la estructura del A350.000. La primera fue aumentar drásticamente el peso máximo de despegue. Un A350.000 estándar tiene un peso máximo de despegue de 319 toneladas. Airbus reforzó el tren de aterrizaje principal, compuesto por dos robustos bogies de 6 ruedas cada uno, y fortaleció las uniones estructurales de las alas con el fuselaje. Gracias a esto, el A350 de Project Sunrise tendrá un máximo peso de despegue de 322 toneladas. Pero, ¿dónde metes el peso adicional? Aquí entra la segunda modificación, el santo grial de este avión, el Rear Center Tank, o tanque central trasero. Este es un viejo conocido que ya hemos hablado de él en relatos aéreos en nuestros videos del A321 XLR. En un avión comercial normal, el combustible se almacena en las alas y en un inmenso tanque central ubicado en la parte central del avión, justo donde las alas se unen al fuselaje. Pero para el Project Sunrise, esto no era suficiente. Airbus diseñó e integró un tanque de combustible adicional en la parte trasera inferior del fuselaje. Este tanque es capaz de albergar 20.000 litros extra de combustible Jet A1. Y aquí viene la genialidad aerodinámica de colocarlo en la parte trasera. No se trata solo de tener más combustible, se trata del centro de gravedad. En la aerodinámica clásica, el centro de gravedad de un avión comercial suele estar por delante de su centro de sustentación, de las alas. Esto crea una tendencia natural del avión a irse de nariz. Para contrarrestar esto y mantener el avión nivelado, el estabilizador horizontal tiene que generar una fuerza aerodinámica hacia abajo. Esa fuerza hacia abajo genera resistencia inducida, que a su vez obliga a los motores a trabajar más fuerte y quemar más combustible. Pero al tener 20.000 litros de peso en la parte trasera gracias al Rear Center Tank, el centro de gravedad del A350 se desplaza más hacia atrás durante el vuelo de crucero. Esto reduce drásticamente la fuerza hacia abajo que necesita generar la cola. El avión vuela, digamos, más suelto, más equilibrado, es aerodinámicamente más eficiente. Menos resistencia inducida significa menos consumo de combustible por hora. Airbus literalmente hackeó la física del avión para llegar a Londres. Todo esto impulsado por dos titanes de la ingeniería británica, los motores Rolls-Royce Trent XWB-97. Estos gigantescos motores generan 97.000 libras de empuje cada uno. Entonces, muy bien, tenemos la máquina, sabemos que el avión puede volar hasta 22 horas. Pero aquí surge la verdadera interrogante de seguridad operacional del Project Sunrise. ¿Puede el ser humano sobrevivir a este viaje sin enloquecer o sufrir emergencias médicas críticas? Una cabina de pasajeros es un tubo presurizado de aluminio y carbono a 40.000 pies. La presión interior equivale a estar parado a 6.000 pies de altura en una montaña. La humedad relativa es menor que en el desierto del Sahara, alrededor del 15%. Sentarse inactivo en este ambiente durante 21 horas no solo es incómodo, es biológicamente peligroso. El riesgo de trombosis venosa profunda o el síndrome de la clase turista aumenta exponencialmente. El jet lag agudo puede destruir el sistema inmunológico y las capacidades cognitivas. Qantas sabía que no podía simplemente meter a 200 personas en un tubo por un día entero y esperar lo mejor. Así que en 2019 lanzaron una serie de vuelos de investigación sin precedentes. Utilizaron aviones Boeing 787-9 Dreamliners recién salidos de fábrica, limitados a solo 40 personas a bordo, incluyendo investigadores, tripulación y altos ejecutivos, para volar directamente desde Nueva York a Sydney y de Londres a Sydney. Qantas se asoció con el Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney, una institución líder en investigación metabólica y del sueño.
Los pasajeros y la tripulación fueron equipados con sensores de movimiento y monitores de luz, pero lo más fascinante fue lo que hicieron con los pilotos. Es que a los comandantes y primeros oficiales se les colocaron gorros con electroencefalogramas y se les conectaron electrodos al pecho y a la cabeza durante todo el vuelo y días posteriores al vuelo. La universidad monitoreó la actividad de las ondas cerebrales de los pilotos, buscando microsueños o pérdidas de alerta durante las fases críticas del vuelo. A través de este análisis, desarrollaron un sistema de gestión de riesgos de fatiga específico para estos vuelos. En los vuelos comerciales reales del Project Sunrise no habrá 2 pilotos, habrá 4 pilotos rotando en ciclos milimétricamente calculados y descansarán en camas de descanso separadas y aisladas acústicamente. Pero la verdadera magia médica ocurrió en la cabina de pasajeros. Los investigadores de la Universidad de Sydney descubrieron que la clave para vencer el jet lag de 22 horas no era sedar a los pasajeros, sino manipular sus ritmos circadianos desde el minuto 1. Y es que históricamente, cuando te subes a un vuelo nocturno de largo radio, te sirven la cena y apagan las luces inmediatamente para que duermas, alineándose con el uso horario de salida. En Project Sunrise, esto cambia por completo. El servicio a bordo está diseñado para engañar a tu cerebro y alinearlo instantáneamente con el uso horario de destino. Si el vuelo sale de Nueva York en la noche, pero en Sydney es de día, no te dejarán dormir. Las luces LED de la cabina del A350 se ajustarán en tonos azules y blancos brillantes que imitarán la luz del sol del mediodía. ¿Y la comida? Olvídate de la pasta pesada y el pan. Te servirán platos cargados de especias picantes, chiles y carbohidratos complejos que aceleran el metabolismo y obligan al cuerpo a mantenerse despierto y alerta. Por el contrario, cuando sea el momento de inducir el sueño para igualar la noche australiana, la temperatura de la cabina bajará. Las luces cambiarán a tonos ámbar y rojos cálidos, que estimulan la producción natural de melatonina. Y te servirán alimentos como el pavo, sopas ligeras e infusiones relajantes. Es manipulación biológica de primer nivel al servicio del confort. Y si vas a encerrar a tus clientes durante casi un día, tienes que darles algo por lo que valga la pena pagar. Y es aquí donde la configuración del A350 de Qantas rompe los esquemas de la industria. Comencemos por los, digamos, más privilegiados, la First Class o primera clase, ubicada en la nariz del avión, con solo 6 suites ultra exclusivas en configuración 111. No hablamos de simples asientos que se hacen cama. Cada suite es una especie de mini habitación con puerta corrediza, que incluye una cama plana separada, un sillón reclinable independiente de 22 pulgadas de ancho y un monitor de entretenimiento de ultra alta definición de 32 pulgadas. Además, cada pasajero tiene su propio armario. Sigamos hacia la clase ejecutiva. Encontramos 52 suites en configuración 121, todas con puertas corredizas para máxima privacidad, cargadores inalámbricos, pantallas de 18 pulgadas y una cama de 2 metros de largo. Sigamos hacia la Premium Economy, 40 asientos en configuración 242. Han rediseñado la ergonomía para dar un pitch de 40 pulgadas con un soporte especial para las pantorrillas que reduce la presión en la circulación sanguínea de las piernas. Y por último, la Economy Class, solo 140 asientos en configuración 333. Qantas no ha reducido el ancho a 10 asientos por fila como otras aerolíneas, mantienen el espacio vital y un pitch de 33 pulgadas, que es un lujo en la era moderna. Pero la innovación arquitectónica más importante del avión no es un asiento. Entre las cabinas de Economy y Premium Economy, Qantas le pidió a Airbus que no pusiera filas de asientos. En su lugar, construyeron el Wellness Sun, un espacio abierto sin sillas, iluminado con luces tenues, equipado con asideros especiales y pantallas integradas en las paredes que muestran ejercicios de estiramiento y yoga guiado. Los pasajeros de clase turista tendrán acceso a este espacio para caminar, estirar las piernas, hidratarse en una estación de autoservicio y evitar los riesgos de trombosis. Es la primera vez desde la época del A380 y del Boeing 747 que una aerolínea diseña intencionalmente un área para que los pasajeros se pongan de pie y socialicen. La pregunta final desde el punto de vista del análisis de negocios es por qué gastar miles de millones de dólares en 12 aviones especializados solo para evitar una escala en Singapur o en Los Ángeles. La respuesta es el santo grial de las aerolíneas Legacy, el yield o el rendimiento por pasajero y sobre todo el viajero corporativo.
Y es que los estudios de mercado demostraron que el viajero de negocios de alto poder adquisitivo, banqueros, ejecutivos, políticos, odian perder el tiempo. Una escala en Los Ángeles no solo suma entre 3 y 4 horas al tiempo total de viaje, sino que implica los riesgos de una pérdida de conexión, demoras por control de tráfico aéreo, molestias en los filtros de seguridad de tránsito y agotamiento físico. Qantas sabe que estos pasajeros corporativos están dispuestos a pagar un premium con un sobreprecio de hasta el 20 o 30% adicional sobre la tarifa normal, con tal de subirse a un avión en Nueva York a las 8 de la noche y bajarse en Sydney por la mañana sin haber pisado jamás otro aeropuerto. Además, este modelo de vuelos de ultra largo alcance es inmune a las aerolíneas de bajo costo. Una low cost nunca podrá operar una ruta de 22 horas. El modelo económico simplemente no lo permite. Necesitas cobrar caro y tener gigantescas cabinas premium para pagar el inmenso costo del combustible. La economía no falla. Si llenas a las cabinas premium, el vuelo será rentable. Y es a eso a lo que apunta Project Sunrise, la fortificación definitiva de Qantas sobre la competencia. Se espera que los primeros vuelos comerciales despeguen a principios de 2027, si la cadena de suministro de Airbus lo permite. Iniciarán con vuelos desde Sydney hacia Londres Heathrow y Nueva York JFK. Eventualmente, la flota se expandirá para conectar Melbourne con estas mismas ciudades e incluso existen planes sobre la mesa para volar directamente desde la costa este australiana hacia París y Frankfurt. El Project Sunrise no es solo un capricho de ingeniería, es el acto final en la guerra del ser humano contra la geografía. Cuando ese Airbus A350-1000 Ultra Long Range aterrice en Sydney después de 22 horas en el aire, ya no habrá dos puntos comerciales importantes en la faz de la Tierra que no puedan ser conectados con un solo vuelo directo. La tiranía de la distancia finalmente habrá sido derrotada. Cuéntanos, ¿te gustaría volar 22 horas seguidas? ¿Crees que será un éxito o la mayoría de los pasajeros preferiría la escala para al menos descansar? ¿Algo que no hayamos contado? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres conocer muchos más relatos aéreos, actualidad, análisis técnicos, historia de la aviación y mucho más, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.